Ok. Siguiendo con lo que sería la primera imagen, observamos que hay una radiografía, es una radiografía de tórax, donde se puede identificar pues una línea hiperdensa horizontal localizada en el segmento apical anterior del lóbulo superior derecho, lo cual pues es producto del colapso de este segmento con pérdida de su contenido aéreo. Em, Asimismo, vamos a tener que en la segunda imagen también vendría a ser pues, una radiografía de tórax en proyección anteroposterior, donde se identifican opacidades curvilíneas simétricas bilaterales, pues que se extienden supralateralmente desde el mediastino inferior, separadas pues, por la cisura obliqua. Vamos a tener que este tipo de atelectasias es característico pues en pacientes postoperatorios y en personas que permanecen por tiempos prolongados en decúbito o inmovilizadas. Y esto pues debido a que presentan una disminución de la expansión pulmonar. Esto ocurre porque el dolor, la sedación o la poca movilización hacen que el paciente pues respire de una manera más superficial y disminuya la ventilación de ciertas zonas del pulmón, especialmente pues en las bases pulmonares, y como consecuencia el aire contenido en los alvéolos se reabsorbe progresivamente, produciendo pues el colapso de pequeños subsegmentos pulmonares y se observan pues como líneas. Luego tenemos lo que serían los signos característicos. En la imagen pues observamos una radiografía de tórax en proyección posterior anterior, donde el hemitórax pues derecho presenta una opacidad en el lóbulo superior como una pérdida de volumen. Se identifica también lo que sería el signo de la S de Golden, que se forma porque la cisura menor, que normalmente pues es una línea recta y horizontal, se deforma. Entonces la masa iliar empuja hacia arriba y por un lado, y por el otro pues el lóbulo colapsado la jala hacia abajo, de manera que se forma una S característica. Como signos indirectos observamos la elevación de lo que sería el diafragma derecho, la desviación de la tráquea hacia el lado derecho y el desplazamiento pues del mediastino hacia la lesión, que son hallazgos pues compatibles típicos de un colapso del lóbulo superior derecho de probable pues causa obstructiva central. Puedes pasarla, por favor. Bueno, a continuación tenemos lo que serían ya atelectasias que van a comprometer lóbulos y no solamente segmentos como son las laminares. En la imagen número uno observamos pues lo que sería una atelectasia del lóbulo medio derecho, que es más compleja de identificar en una proyección pues posterior anterior o anterior posterior. Sin embargo, podemos sospecharla porque presenta un borde cardíaco mal definido y la retracción pues del hilio derecho. En cambio, en la proyección lateral, que vendría a ser pues la imagen que está al costado, se identifica con mayor facilidad como una opacidad de bordes definidos que tracciona hacia sí misma pues lo que sería la cisura horizontal y eleva pues levemente la cisura transversa. En la imagen número 2 observamos lo que sería una telectasia del lóbulo inferior derecho, que en proyección posterior anterior presenta un aspecto típico en cuña o triángulo que borraría lo que sería pues el espacio cariofénico derecho y desvía pues la tráquea hacia la derecha. En la proyección lateral encontramos lo que sería pues el desplazamiento de los lóbulos superior y medio y genera pues lo que sería el signo de la columna, donde se aprecia un aumento de densidad en las bases. Y el lóbulo superior y medio pues, vendrían a presentar una hipersunflación compensatoria, lo que hace pues que la telectasia se vea como una pequeña opacidad. En la imagen número 3 observamos lo que sería una telectasia del lóbulo superior izquierdo, que se genera pues una opacidad prácticamente total, ¿no?, del pulmón izquierdo. En cambio, en su proyección lateral se identifica lo que sería pues el desplazamiento de la cisura mayor hacia arriba y hacia adelante. En cambio, en la imagen 4 observamos lo que sería una telectasia del lóbulo inferior derecho, lo que es pues análoga a la del lóbulo inferior derecho. Estas en proyecciones posterior anterior o anterior posterior presentarían lo que sería también un aspecto de cuña que borraría pues el espacio radiofrénico izquierdo, y en la proyección lateral pues desplazaría las cisuras transversas hacia la parte posterior e inferior. Tenemos que este tipo de atelectasias globales son frecuentes pues en lo que son las patologías que comprometen una adecuada ventilación del lóbulo pulmonar, ¿no? Ya sea, por ejemplo, una obstrucción bronquial, una comprensión externa o la pérdida pues, de la capacidad de la expansión del pulmón. Se observa típicamente en lo que serían las neoplasias pulmonares, infecciones respiratorias como las neumonías, los derrames pleurales, el neumotórax o procesos pues, postoperatorios y enfermedades con abundante producción de secreciones bronquiales. Puedes pasar. Pásala, por favor.
Ya, entonces como tercer punto ya tenemos lo que serían las atelectasias pulmonares globales, ¿no? Acá tenemos que las encontramos generalmente en lo que sería pacientes con obstrucción bronquial total, ya sea pues por un tumor o un cuerpo extraño que bloquea completamente el bronquio principal, ¿no? Impidiendo que la ventilación se dé a todo el pulmón. En la imagen observamos lo que serían pues cuatro radiografías de tórax en proyección posterior anterior que muestran pues la evolución de una atelectasia pulmonar completa. Dos casos en pulmón izquierdo y dos pues lo que sería el pulmón derecho. En las imágenes superiores correspondientes a lo que sería el pulmón izquierdo, tenemos que en la primera observamos una opacidad total del hemitórax izquierdo con un desplazamiento del mediastino hacia ese lado. También observamos que hay un borramiento del borde cardíaco izquierdo y una elevación del hemidiafragma ipsilateral, hallazgos que son pues compatibles con un colapso pulmonar completo. En cambio, en la segunda imagen también observamos lo que sería la mejoría, que se da pues por la reexpansión del pulmón izquierdo y la recuperación del volumen pulmonar tras la resolución de la causa obstructiva. Y en las imágenes inferiores, perdón, observamos lo que sería pues correspondientes al pulmón derecho. En la primera observamos el mismo patrón de opacidad total del hemitórax derecho, con un desplazamiento mediastinal hacia la derecha y pues una pérdida de volumen. Y en la segunda observamos lo que sería igualmente pues que la superior, una mejoría con la reexpansión progresiva del pulmón derecho. Bueno, continuando con la exposición, nos toca hablar acerca de los patrones destructivos, en este caso las cavitaciones o cavernas. Principalmente son debidos por la necrosis licuefactiva o gaseosa que va a producir espacios huecos en el parénquima pulmonar y al llenarse de gas o aire, pues a esto se le conoce como caverna. Sobre todo se da en la TBC, pero en la TBC postprimaria o reactiva, ya que en la primaria no se suele presentar, suele ser no muy común. Entre los hallazgos radiológicos y tomográficos más resaltantes, se genera principalmente son lesiones principalmente generadas en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores de los pulmones. Esto debido a que son espacios más hiperperfundidos y espacios con mucho más concentración de oxígeno, y es preferente por la TBC. Pero también suele producirse cavitaciones en los lóbulos inferiores y esto más se debe por una diseminación endobranquial. En el caso de los hallazgos tomográficos, lo que principalmente se puede visualizar en estados primerizos de la TBC son un margen interno liso de la cavitación con una pared delgada, pero en estadios progresivos se puede ver totalmente lo contrario. Se puede visualizar básicamente lo que está señalando la flecha verde en la letra B y en la letra C son paredes gruesas con con un margen interno mucho más irregular y que se le acompaña a este tipo de lesiones en estados progresivos, que son el tipo de lesión de nódulos centroiliares. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? En el caso del patrón destructivo por absceso pulmonar, también son cavernas, pero cavernas mucho más eh, voluminosas en tamaño, pero menos numerosas, pero con gran contenido purulento. Estas más se caracterizan por aspiraciones de materia orofaringia producida o relacionadas con microorganismos anaeróbicos, como suelen ser las Staphylococcus aureus o otro tipo de bacterias. Los hallazgos radiológicos y tomográficos, sobre todo en la radiografía, se puede visualizar una gran lesión de gran tamaño, alrededor de 5 a 15 milímetros de diámetro, con sobre todo resalta los niveles hidroaéreos. En el caso de la tomografía, se va a visualizar con mucho mayor detalle estos niveles hidroaéreos y sobre todo van a presentar una pared lobulada con un centro, perdón, con un reborde conocido como reborde en anillo, que es básicamente un contraste en esta pared gruesa. Y bueno, siguiente diapositiva. Ok, continuando con el bloque 3, vamos a hablar sobre pleuras y masas y comenzaremos con el síndrome pleural líquido que es conocidamente como el derrame pleural. Siguiente, Jessica. Ok, para iniciar es importante que recordemos un poco sobre sobre la anatomía, específicamente sobre la pleura, que se divide en dos hojas. Tenemos la pleura parietal, que es la capa externa, que en la imagen A podemos ver que en el pulmón está delimitada
como una línea morada, que no solamente va a revestir la pared costal, sino que también se especializa según la zona que toca. Por ejemplo, tenemos la pleura mediastínica, la diafragmática y la costal. Y por otro lado tenemos la pleura visceral, que está delimitada por una línea como rosada, que es justamente la que está adherida al parénquima pulmonar e incluso se va a introducir en él para formar lo que son las cisuras mayor y menor, que se van a visualizar en la imagen B, en una radiografía lateral de tórax. Ahí tenemos una línea como horizontal, que es la cisura menor, y una diagonal que es más larga, que es la cisura mayor. Lo importante es identificar lo que es el espacio pleural para esta patología, ya que en un estado fisiológico, es decir, un estado normal, este es un espacio virtual, lo que significa que las hojas van a estar en contacto directo, separadas únicamente de varios mililitros de líquido seroso, aproximadamente de 3 a 5 mililitros, que van a permitir el deslizamiento y que van a mantener la expansión pulmonar mediante lo que es la tensión superficial. Eso sería lo normal. Entonces, el derrame pleural vendría a ser lo que es la acumulación anómala de líquido en este espacio. Clínicamente, debemos entender que a cantidades pequeñas es asintomático, pero conforme el volumen aumenta, el líquido va a ocupar el espacio que le corresponde al pulmón, va a producir lo que es el pulmón colapsado, que también lo podemos identificar en la imagen A, va a provocar dolor torácico y disnea por compresión mecánica. Y algo también importante, en la imagen C vemos que como que en las puntitas de los pulmones están señalados los senos costofrénicos. Esta radiología es normal, ¿ok? Entonces ahí se va a poder ver los senos costofrénicos que nos van a servir para identificar el signo principal que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor, Jessica. Entonces ya, una vez entendido el espacio anatómico, vamos a hablar sobre un poquito sobre la fisiopatología del líquido pleural, solamente para entender la concentración de lo que va a estar acumulando este espacio. Entonces, el líquido pleural no aparece por azar, sino que surge cuando la velocidad de formación supera la capacidad de reabsorción de los linfáticos parietales. Algo importante es que radiológicamente todos los líquidos van a tener la misma densidad de agua, es decir, que se van a observar igual. Sin embargo, fisiopatológicamente hablando, lo dividimos en dos grupos, que son los trasudados, que son los que ocurren por fuerzas mecánicas, en donde el mecanismo principal es el incremento de la presión hidrostática capilar, cuyo ejemplo clásico es la insuficiencia cardíaca congestiva, que es la causa número uno de derrame, o también por el descenso de la presión osmótica coloide, como sucede en la hipoproteinemia, por cirrosis o síndrome nefrótico, donde el líquido básicamente se va a escapar del vaso al espacio pleural. Y tenemos los exudados, que aquí lo que va a suceder es que la pleura está directamente dañada, entonces existe un incremento de la permeabilidad capilar debido a la inflamación, a la infección o a neoplasias, que son las causas más comunes de exudados malignos. Entonces, como les decía, es importante que comprendamos que aunque usemos términos específicos como por ejemplo el hemotórax cuando el líquido es sangre, o epiema si es pus, la radiografía convencional va a ser incapaz de diferenciarlos. Entonces, cuando nosotros usemos la imagen, nos va a identificar dónde se encuentra, pero para saber qué tipo de líquido es, lo que vamos a necesitar es lo que es el examen de toracocentesis. Pero eso ya es otro tema. Siguiente, por favor. Ahora sí, el signo más importante y más temprano del derrame pleural es la obliteración o borramiento de los senos costofrénicos que les hablé en la primera diapositiva. Entonces, debido a la configuración en cúpula del diafragma y al efecto de la gravedad, el líquido lo que va a buscar siempre son las zonas más declives, es decir, las zonas más bajas. Ahí tenemos en la imagen A, es una radiografía posterior-anterior convencional, en donde vemos que el líquido va a ocultar primero los ángulos laterales. Sin embargo, algo importante a recalcar de esta técnica es que se requiere entre 200 y 600 mililitros de líquido dentro de este espacio pleural para que este signo sea evidente, porque si hay menos cantidad, la placa frontal puede parecer engañosamente normal. Ahí podemos ver que tenemos en el pulmón derecho el lado sano, vemos, así es como normalmente se debería ver. Y en el lado izquierdo tenemos el lado patológico. Vemos que hay una disminución, sí se nota, ahí por lo que está delimitado. Entonces, por ello, ante la sospecha
clínica de un derrame pequeño, nuestra primera herramienta es la que es la proyección lateral, como podemos ver en la imagen B, en donde, ¿esto por qué? Porque el seno costofrénico posterior es anatómicamente más profundo que los laterales, por lo tanto es capaz de detectar derrames desde apenas 75 mililitros. Ahí podemos ver una radiografía también. Y si aún así la duda persiste, el estándar de oro por la alta sensibilidad que tiene es la radiografía de cúbito lateral con rayo horizontal, como podemos ver en la imagen C. Es decir, al acostar al paciente sobre el lado afectado, la gravedad va a desplazar el líquido a lo largo de la pared costal y nos va a permitir identificar derrames mínimos de 15 a 20 mililitros. Entonces, es importante que conozcamos estos valores para saber lo que debemos solicitar de acuerdo al estado del paciente. Siguiente, por favor. Ok. Si el volumen aumenta, la imagen radiológica también va a evolucionar a lo que conocemos como es el signo del menisco. Como observamos en la imagen A, el líquido no se va a depositar formando una línea horizontal recta. Eso no sucede, sino que ¿esto por qué? Porque se debe a la retracción elástica natural de los pulmones. Entonces, cuando el parénquima pulmonar tiende a colapsarse hacia el centro, lo que hace es como succionar el líquido hacia arriba y lo hace por lo general por los bordes laterales y posteriores de la caja torácica. Entonces, esto va a generar una opacidad homogénea con un borde superior cóncavo, ahí está delimitado como una línea azul, cuya densidad es mayor en la periferia que en el centro. Y luego, algo importante para distinguirlo es diferenciarlo del derrame de la fibrosis o engrosamiento pleural, como se ve en la imagen B, porque mientras que el derrame libre que hemos visto es cóncavo y cambia de posición si movemos al paciente, las cicatrices por infección antiguas o cirugías presentan lo que denominamos como el signo de la pista de esquí, que se caracteriza por una obliteración de borde recto y diagonal que permanece fija sin importar la postura del paciente. Y podemos verlo con una línea punteada roja. Entonces es importante diferenciarlo para no intentar drenar innecesariamente una zona de fibrosis sólida pensando que es líquido. Siguiente, por favor. Ahora tenemos aquí un caso más crítico, cuando nos encontramos a una opacificación, sí, completa de un hemitórax. Entonces, ante una imagen donde todo un lado, ya sea derecho o izquierdo, luce radiopaco, lo que debemos decidir inmediatamente si el problema es un exceso de volumen o una pérdida de este. En el caso del derrame pleural masivo, como vemos en la imagen A, que es en este caso del lado izquierdo, para que esto suceda, aproximadamente se necesitan acumular 2 litros o más de líquido. Entonces, este volumen lo que va a hacer es actuar como una masa que va a ocupar ese espacio y que va a ejercer una presión positiva, empujando el mediastino, el corazón y también la tráquea hacia el lado opuesto o contralateral, es decir, lo va a empujar. Y además también vamos a observar un ensanchamiento de los espacios intercostales debido a la tensión del líquido. Y por el contrario, en una atelectasia total, como también ya fue descrito, el pulmón se va a colapsar y va a perder su aire. Entonces esto va a generar un vacío que va a succionar o va a traccionar, o sea, como que atraer las estructuras móviles hacia el lado de la adhesión. Entonces aquí la tráquea y el corazón se van a desviar hacia la opacidad y los espacios intercostales se van a estrechar. Entonces, si tenemos una situación así, si la tráquea huye de la opacidad, es un derrame, y si la tráquea se va o busca la opacidad, es una atelectasia. Siguiente, por favor. Ok. Hasta ahora hemos visto el derrame pleural típico, pero también hay situaciones en donde el líquido puede simular otras situaciones. Entonces, por eso vamos a ver lo que son las variantes atípicas para evitar otros diagnósticos. Primero tenemos lo que es el derrame subpulmonar, que tenemos en la imagen A. Aquí el líquido lo que va a hacer es que se va a acumular entre la base del pulmón y el diafragma, simulando lo que es una elevación diafragmática simple. Entonces, ¿cómo lo descubrimos? En el lado izquierdo aplicamos lo que es el signo de la cámara gástrica, porque normalmente el aire del estómago está a menos de 1 centímetro del pulmón. Si esta distancia es mayor, hay líquido subpulmonar.
Además, también en ambos lados observamos que el punto más alto del diafragma se desplaza de su centro hacia una posición más lateral, está como de lado. Y luego tenemos también lo que es el derrame laminar. Este presenta como una banda fina de densidad agua a lo largo de la pared torácica lateral. Lo curioso es que, a diferencia del derrame libre que hemos visto anteriormente, el derrame laminar suele preservar el ángulo costofénico agudo, esos como bordecitos de los lados que les mostré. Entonces, este hallazgo del derrame laminar es más frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Y por último tenemos los pseudotumores sisulares o también llamados tumores esas evanescentes, en donde se trata de líquido atrapado por adherencias dentro de una cisura, generalmente a nivel de la cisura menor, y adquiere una forma lenticular que parece como una masa sólida, un limón, lo describen. Entonces, lo importante aquí es que su clave diagnóstica es terapéutica porque va a desaparecer por completo cuando se trata la causa de base, como el fallo cardíaco, por ejemplo. Siguiente, por favor. Sí, siguiente. Ok. Y para finalizar, vamos a ver dos condiciones donde el líquido pleural va a cambiar su comportamiento habitual del que ya hemos visto. Primero tenemos el epiema en la imagen A. Se trata aquí de un derrame pleural infectado y purulento que, a diferencia del derrame estéril que hemos visto, tiende a lo que es la loculación o encapsulamiento. Y su sello distintivo es la forma lenticular, como una lente biconvexa que ahí justamente está delimitado, y el hecho de que forma ángulos obtusos con la pared torácica. Es importante reconocerlo, puesto que el empiema es una afección potencialmente mortal que exija un drenaje quirúrgico inmediato. Y por otro lado tenemos lo que es el hidroneumotórax, en la imagen B, que es la presencia simultánea de aire y líquido en el espacio pleural. Aquí ocurre algo muy interesante, porque si nos damos cuenta, el líquido aquí va a perder su configuración en menisco y está delimitado con color celestito. Entonces, debido a que el aire en el espacio pleural va a eliminar la presión negativa y la retracción elástica del pulmón, el líquido lo que va a hacer es depositarse obedeciendo únicamente a la gravedad. Aquí sí vemos que tiene como que esta línea como horizontal, no como lo que habíamos visto en el derrame pleural al inicio, que obedecía más que todo al colapso del pulmón. Entonces, esto va a generar justamente una interfaz aire-líquido perfectamente recta, lo que denominamos como un nivel hidroaéreo. Siguiente. Y bueno, para terminar ya, algo importante también es que la lateralidad del derrame nos ofrece pistas importantes sobre la patología base. Por ejemplo, un derrame bilateral, como el que mostramos en la imagen, que suele ser simétrico, nos orienta a una falla cardíaca congestiva. Si en el caso fuera muy asimétrico, tendríamos que sospechar un proceso neoplásico infeccioso añadido en el lado mayor. Y por otro lado, si fuera un derrame puramente derecho, puede indicarnos cirrosis o patología ovárica, mientras que uno izquierdo debe hacernos pensar en pancreatitis o complicaciones postinfarto, como el síndrome de Best. Bueno, ahora continuando, vamos a hablar acerca del neumotórax. Para empezar, el neumotórax va a ser la presencia de aire en el espacio pleural. Como bien sabemos, la pleura tiene dos hojas. Una consultita. ¿Cuántas personas faltan exponer? Dos. Ya, a ver si lo vamos haciendo un poquito más rapidito para avanzar. Sí, por favor. Ya, doctora. Ya. Bueno, tenemos dos hojas, tenemos la hoja parietal y la hoja visceral. Cuando el aire empieza a aumentar dentro de estas hojas, se va a denominar neumotórax. Entonces vamos a tener los signos para identificar un neumotórax dentro de una radiografía. Tenemos el primer signo, que es el más importante, que es la línea pleural, que va a ser una línea fina de color blanco, que va a ser convexa y paralela a lo que es la cavidad torácica y va a estar rodeado por aire por una parte radiolúcida, como observamos en estas imágenes. El segundo va a ser la ausencia de las marcas pulmonares.
esto va a ser, nos vamos a referir al intersticio, o sea, a los vasos pulmonares que se van a encontrar en una radiografía normal. Pero en este caso, el trama vascular solo se va a encontrar hacia la línea pleural, como observamos en estas dos imágenes. Otro de los signos, que estos son más sutiles, vamos a tener que en pacientes graves que se encuentran acostados y no pueden ponerse de pie, acá normalmente se hace radiografía con unos equipos portátiles antero-posterior. Por ejemplo, tenemos en este paciente politraumatizado que tiene costillas fracturadas. Acá vamos a observar el signo del seno profundo, que va a ser una profundización de lo que es el seno costofrénico y un aumento de su radiolucidez. Acá tenemos también en un paciente pediátrico que tiene el mismo signo, pero hacia el lado derecho. Acá otra radiografía también para identificar lo que es el signo del surco profundo, que no se ve, se ve una profundización y un aumento de la radiolucidez y que posteriormente le tomaron una tomografía computarizada demostrando que el paciente sí contaba con un neumotórax. Esto demuestra lo sutil que puede llegar a ser un neumotórax en una radiografía torácica, pero tomada anteroposterior. Por último, tenemos la clasificación de ese neumotórax. Tenemos el neumotórax simple y el neumotórax a tensión, que estos se van a diferenciar porque el neumotórax a tensión va a haber un desplazamiento de las estructuras mediastínicas, como son la tráquea y el corazón. Por ejemplo, en esta radiografía tenemos que al lado derecho vamos a encontrar un neumotórax grande, con, donde se demuestra la radiolucidez y un pulmón colapsado, que hace que se desplacen esas estructuras hacia el lado contralateral. Bueno, continuamos ahora con lo que es nódulo y masa pulmonar. En definición, el nódulo es una opacidad redonda de bordes definidos o no definidos de hasta 3 centímetros de diámetro, rodeado de parénquima pulmonar y sin asociación a adenopatías, atelectasia o derrame pleural. Lo que podemos observar en la imagen A, encerrada en círculo, es un nódulo. En la imagen B podemos observar una lesión radiopaca pulmonar, pleural o mediastinal mayor a 3 centímetros, es lo que vemos en la imagen, es la masa. ¿En qué patologías aparecen? En neoplasias malignas como el cáncer, la metástasis pulmonar, el linfoma o tumores carcinoides. En neoplasias benignas como el lipoma, fibroma o el neurofibroma. Y también pueden aparecer en infecciones, granulomas y malformaciones vasculares. Siguiente. Podemos clasificar a los nódulos en base a su densidad. Un nodo sólido, como podemos observar en la primera imagen, es homogéneo y radiopaco, por lo que no puede verse ni vasos ni bronquios, y puede corresponder a granulomas, a cicatrices o a neoplasias. En la segunda imagen podemos ver un nódulo no sólido o también llamado vidrio esmerilado. Tiene una opacidad tenue que sí permite observar varios vasos y bronquios que pasan a través de ella, como un vidrio empañado. Puede corresponder también a lo que son adenocarcinomas no invasivos o mínimamente invasivos. Y la tercera imagen es un nódulo parcialmente sólido. Tiene una parte sólida y una parte de vidrio esmerilado y suele relacionarse también a adenocarcinomas. Siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos distinguir si un nódulo pulmonar es benigno o maligno? Generalmente los nódulos benignos suelen ser pequeños, de bordes lisos y con estabilidad durante 2 años, es decir, que no hay un gran cambio en esos 2 años. Por ejemplo, nos podemos guiar bajo patrones de calcificación. La presencia de grasa dentro del nódulo sugiere benignidad también. Por ejemplo, en la imagen 1 observamos un, un dermatoma, quiere decir que el nódulo está rodeado de grasa. ¿Cómo se puede saber esto? Bueno, es a través de un análisis, a través de lo que es las unidades de Hounsfield, que corresponde a lo que es la cantidad de grasa que rodea el nódulo para identificar si esa, pues lo que lo rodea el nódulo es grasa o no. También observamos en la imagen E y F, las imágenes de abajo, otro tipo de calcificación, que es la calcificación difusa. En las primeras imágenes A y B, una calcificación central. En la imagen G, una calcificación en láminas. Y en la imagen C y D, lo que vemos es una calcificación en palomitas de maíz, que es típica de patologías como los armatomas. Siguiente diapositiva.
Podemos distinguir un nódulo también por sus bordes, tres tipos de ellos: espiculados, lobulados y lisos. En la imagen A se observa una lesión con prolongaciones hacia el parénquima pulmonar. Esto es un borde espiculado, es un hallazgo que aumenta la sospecha de malignidad. El borde lobulado lo podemos observar en la imagen B, porque presenta este nódulo contornos irregulares y ondulados, lo que sugiere un crecimiento asimétrico. Y un borde liso lo observamos en la imagen C. Es un nódulo hiperdenso, está bien delimitado y probablemente es benigno. Podemos hablar de un granuloma clasificado. Siguiente diapositiva. Hay signos sugestivos de malignidad en los nódulos. Por ejemplo, la presencia de broncograma aéreo. Si podemos observar en la imagen A, se observa un nódulo mixto con pequeñas líneas oscuras en su interior, correspondiente a lo que son los bronquios permeables, y también existe convergencia vascular hacia la lesión, ¿no? Podemos hablar entonces aquí de un adenocarcinoma. En la imagen B, vemos lo que son las presencias de burbujas, áreas o de pseudocavitación. Se observan pequeñas áreas radiolúcidas dentro del nódulo, llamados también pseudocavitaciones. Están asociados a lo que es el signo de la cola pleural y también son características de un adenocarcinoma o de un carcinoma bronquioalveolar. Siguiente diapositiva. Finalmente, la masa, podemos definir a la masa como una lesión pulmonar que está visible en estudios de imagen y que puede llegar a medir más de 3 centímetros de diámetro, ¿no? Es decir, si mide de menos de 3 centímetros, lo podemos considerar un nódulo, y si mide más de 3, es una masa. Esta distinción es vital porque la masa en un adulto tiene una probabilidad de malignidad superior al 80%. En la imagen podemos observar una transición de nódulos a masas pulmonares, ¿no? Varias de las lesiones en las bases de ambos pulmones superan los 3 centímetros de diámetro. Esto es característico, o la distinción es característica en patologías como lo que es el cáncer pulmonar, ¿no? En la imagen, la morfología redondeada y el gran volumen es característico, por ejemplo, de lo que es la metástasis en suelta de globos, ¿no? Como podemos observar en la imagen, son como si fueran globitos pequeños alrededor, y a diferencia de un nódulo, estas masas suelen ser asintomáticas hasta que alcanzan un tamaño suficiente para poder comprimir estructuras adyacentes o causar otros síntomas como la disnea. Gracias, doctor. Eso sería todo. Ya, a ver, han expuesto todos, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, un ratito, un ratito. Borbor Bartra, Campos Jacinto, Carrero Estela, Chávez Leiva, Fernández Coronado, Medina Echegaray, Mori Riquín, Santa Cruz Delgado y Vázquez Sánchez, ¿no? Sí, doctora. Sí, sí, doctora. Ya. ¿Hablaron de efectos biológicos? Sí, doctora, las tres primeras personas Las que tres primeras, pusieron. ¿no? Ah, ya, ok, Sí. ok. Ya, a ver, un ratito, un ratito. Ya, ¿cuánto nos queda de clase? ¿Todavía nos queda algo? Sí, doctora, hasta las 9:20 es la teoría normalmente y después ya después sigue el práctico. Ya, pues quedamos hasta las 9 vamos a hacer porque tengo una emergencia, pero hasta las 9 sí podemos terminar la clase. Ojalá que no se acabe el Zoom nomás. Ya. ¿Cuánto nos queda de Zoom? Uy, 4 minutos. Ya, vamos avanzando. Uy, ya, vamos a hablar de las lesiones óseas focales. Aquí vamos a empezar con primero lo que es la radiografía, luego, que es la primera técnica, ¿no? Que todos vamos a usar. Luego vamos a usar la tomografía, que va a ser útil para valorar la destrucción cortical, reacción perióstica, las calcificaciones de la matriz tumoral, la mineralización intralesional, lesiones corticales, el nido central en el caso del tumor osteoide, valorar la erosión cortical sutil, lesiones en huesos planos y la definición de fracturas patológicas. Y la resonancia va a ser para estudiar la médula, básicamente, médula ósea normal y anormal,
valoración de la extensión intra y extraósea, tejidos blandos, también para ver el paquete vasculonervioso y para hacer la evaluación prequirúrgica o la planificación quirúrgica. En la semiología ósea va a ser importante la apariencia radiográfica del tumor, la edad, la localización y el tamaño. Lo más importante va a ser la edad del paciente. Los tumores benignos generalmente son en la primera década de la vida y los malignos en la segunda o tercera década. De igual manera, mayores de 40 años, lo primero son metástasis, mielomas con los sarcomas y la determinación del número de lesiones también da un dato importante, ¿no? Lesiones benignas son de afectación múltiple, como displasia fibrosa, encontromatosis, y por el contrario, una única lesión sí es más sospechoso de una malignidad, ¿no? Pero pueden haber también casos en que las lesiones malignas pueden ser multifocales, ¿no? Entonces, en el caso de que sean múltiples las lesiones malignas, esto puede verse a metástasis, mieloma, linfoma. Entonces ustedes ven acá, según la edad, lo importante que es la edad para poder determinar el tipo de tumores. De 0 a 5 años, quiste óseo esencial, displasia fibrosa, tumor maligno, el neuroblastoma, el sarcoma de Ewing. De 5 a 10 años, osteocondroma, osteomosteoide. Y el tumor maligno, sarcoma de Ewing y osteosarcoma. De 10 a 20 años, osteomosteoide, condroblastoma y el tumor maligno, osteosarcoma y sarcoma de Ewing. De 20 a 30, tumores de células gigantes, osteocondroma. De 30 a 40 años, tumores de células gigantes, sarcoma, fibrosarcoma, mayor de 40 años, angioma, y los tumores malignos, metástasis ósea, mieloma, sarcoma y cordoma. Importante también saber la velocidad de crecimiento. Puede ser de lento a moderado, es un tumor benigno, un crecimiento de moderado a rápido, generalmente son lesiones malignas. Vamos a ubicar el tumor o la lesión ósea en el plano longitudinal, sabiendo que tenemos una epífisis, una metáfisis, que son las partes del hueso, que ustedes las saben mejor que yo, y la diáfisis, ¿no? Entonces, en epífisis, ¿qué podemos encontrar? Condroblastomas, tumores de células gigantes, ganglioma intraóseo y en metáfisis osteosarcomas, condrosarcomas, fibrosarcomas, todos los malignos. No todos, bueno, ¿no? Tumores de células gigantes que puede ser benigno o maligno, el quiste que sí es benigno, y en la diáfisis, displasia fibrosa, el tumor de Ewing, el quiste neurismático, el encondroma, el quiste óseo, el mieloma, el osteoblastoma y el linfoma. Y lesión en cualquier sitio, el condrosarcoma, fibrosarcoma, sarcoma de Ewing, liposarcoma, hemangioma, linfoma. Entonces acá tenemos otra imagen más en este tipo de lesiones. Esperen para mandarles otra, mejor para mandarles un zoom de una vez, ¿ya?